empezar. Vamos a empezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para buscar siempre el bien y gozar de todo lo bueno. Por Cristo nuestro Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañes durante esta charla, que abras nuestros corazones para que podamos ser siempre dóciles a tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, antes de empezar, una persona que sabe más que nosotros vio la charlita de la Nueva Era y nos hizo un par de correcciones. Nos dijo que tanto el tema de los elefantes, el gatito y los saumerios también como que son invocaciones a deidades menores. Entonces, nosotros habíamos dicho que con eso no pasaba nada, sí pasa, así que eso tampoco está bueno. ¿Saumerio tampoco? Yo no sabía lo de los saumerios. Quizás falta que tira el Pinocho nomás. Sí, yo la verdad que no sabía. Yo creo que debe ser porque quizás no sean todos los saumerios, pero quizás en la fabricación de algunos saumerios se mezclen cosas. Yo no sé demasiado, pero bueno, eso nos dijo él, así que bueno. Y también en el tema de los amuletos, que por ahí no lo aclaramos, que todo lo que es la cinta roja, la mano de Fátima, el ojito, bueno, todas esas cosas que por ahí es como bastante común. Bueno, ya te... Bueno, Pinocho. Eso lo explicó el sacerdote en el video que vi. Ah, claro. Esas cosas. Yo tiré el ojito. Ajá. Lo hice también en un retiro. Bueno, eso del ojo turco y el árbol de la vida también. El árbol de la vida Ah, también. No. Sí, sí, Yo no sí. te decía el árbol de la vida, pasa que a mí me regalaron También, sí. la cadenita con el árbol de la vida, y yo pensaba durante la semana y digo, ¿no será también? Porque el árbol de la vida, algo también Yo me la hago con una familia, el árbol de la vida. No conozco el trasfondo. No, yo tampoco, pero sí. En el retiro nos hicieron una charla renuncia y bueno, uno de tantos era el árbol de la vida. ¿Tengo que tirarlo también? Ayer era medallita de Si no es el árbol de la vida. Los mandalas sí lo hablamos. Los mandalas, sí. Sí, los mandalas. Porque eso es muy común. Yo miraba, tengo Mandala y atrapasueños. Sí, eso sí lo he visto. Mandalas y atrapasueños. El tema está de quién lo fabrica, digamos, a la mandala, o Sí. en el caso de veces de la santita que te venden en la santería. Porque Sí. lo que explicaba el sacerdote es que en otro de los videos es justamente eso, que por ahí te venden la estampita del santo, pero atrás hay una invocación a Sí. través de ese santo de Sí, otra sí. cosa. Sí, o con las estatuas muchas veces como que debajo hay otra estatua. Hay otra Sí. estatua o cosas así. Sí, sí, Oh, Santa María. sí. Bueno, y hoy, al Pinocho no. Hoy es ya la última lección de lo que sería el primer bloque. Antonio se me dejó en una de las más picantes, abandonó el barco, está cursando, por eso estaba haciendo un curso esta semana. Bueno, nosotros para hacer un repaso, más o menos lo que estuvimos viendo fue, vimos los tres enemigos, el mundo, la triple concupiscencia, la soberbia, el placer y el tener, el demonio. Después vimos las postrimerías, vimos apologética, defensa de la fe. Vimos también la vez pasada todo lo que es el tema de la nueva era y no me faltó nada, no. Y ahora estamos bien. Y ahora la charla de hoy se llama Cultura de la vida y Anticultura de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos dice con este primer bloque, que es el tema del conocimiento del mundo? Un poco la idea es conocer, porque ¿qué dice Montfort? Que son 12 días para conocer el espíritu del mundo y vaciarnos del espíritu del mundo, o sea, renunciar al espíritu del mundo para, vacíos del espíritu del mundo, o sea, limpio el terreno, poder conocernos a nosotros mismos, que es el próximo bloque, que van a ser 7 días, 7 días de conocer a María y 7 días de conocer a Jesús.
¿Por qué primero María y no primero Jesús? No porque María sea más importante, obviamente Jesús es más importante, sino porque María siempre nos lleva a Jesús. Entonces por eso primero María y después Jesús. Entonces ya con esta charlita sería como el cierre de este primer bloque. ¿Y qué nos dice la palabra en Deuteronomio? Nos dice: hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si amas al Señor tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, vivirás y te multiplicarás, y Él te bendecirá. Pero si tu corazón se aparta, perecerás sin miedo. Palabra de Dios. Bien, entonces Dios nos va a elegir dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. Y hoy en día vemos que hay una cultura de la vida que promueve justamente el amor, la verdad y la capacidad de dar vida, y una anticultura, porque en realidad no es cultura, que cada día se está promoviendo más, que es justamente la anticultura de la muerte, que impide justamente, o sea, destruye todo esto que nos une a Dios, de manera especial la capacidad de amar y de dar vida. Entonces, detrás de todo lo que vamos a ver hoy, como lo hemos visto, está el demonio, ¿no? Porque esto, muchas veces cuando se hablan de estos temas, se piensa solamente como algo cultural, como una batalla cultural. Por ejemplo, hay no sé si lo conocen, Agustín Laje, que él es muy bueno, pero él siempre habla como que si fuese solo una batalla cultural. Que sí, pero de trasfondo hay una batalla espiritual. O sea, la batalla cultural está, pero porque en el fondo es el demonio el que está inspirando estas cosas. Entonces, es una lucha espiritual. Y una de las formas en las que el demonio nos lleva como a esto es con el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Es que cada uno tiene su verdad. O sea, no existe, dice, mentira obviamente esto, el relativismo dice no existe una verdad absoluta, sino que cada uno puede creer una verdad distinta y está todo bien. O sea, cada uno adapta la verdad a lo que cree, a lo que siente. Entonces no hay cosas ni buenas ni malas, porque en realidad no hay nada estable, o sea, no hay una verdad absoluta, sino que cada uno se puede ir haciendo su verdad. Entonces esto quita a Dios del centro, o sea, porque Dios nos marca lo que está bien y lo que está mal, lo que es la verdad y lo que no es la verdad. Y también, si no hay cosas, o sea, si no hay verdad absoluta, tampoco hay pecado, porque de última cada uno hace lo que cree que está bien, sería. Entonces, todo esto que lo vamos a ver viene con el relativismo, ¿sí? El relativismo hace que muchas veces terminemos aplaudiendo la mentira y persiguiendo la verdad. Dice Chesterton, no sé si lo conocen a Chesterton, él dijo una vez: llegará el tiempo en que habrá que desenfundar una espada para decir que el pasto es verde. Para defender que el pasto es verde. Y fíjense si no estamos en ese tiempo. ¿Cuántas veces las cosas que son obvias las tenemos que defender como que y nos tratan de locos? Entonces, sí, estamos justamente en ese momento. Entonces, hoy por ejemplo decir que hay varón y mujer, que son distintos, que el aborto es matar a una persona, nos puede meter en problema, porque tenemos, es lo que dice Chesterton, tenemos que desenfundar una espada para decir cosas obvias como esta. Y ya en Isaías nos dice: hay de los que llaman bien al mal y mal al bien, de los que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, de los que vuelven dulce lo amargo y amargo lo dulce. Eso ya nos dice la palabra: hay de los que llaman bien al mal y mal al bien. Y el veneno justamente es el de siempre, o sea, es el demonio, que como le dijo Adán y a Eva, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal, como esta tentación de que cada uno se puede construir y puede, o sea, lo que cree que está bien y que está mal, esa es la verdad absoluta. Entonces, el relativismo se fue metiendo en nuestra sociedad. ¿Y cómo se fue metiendo? Se fue metiendo por algo que se llama la ventana de Overton. Esta es una estrategia que ahora se las voy a explicar y más o menos van a entender. La ventana de Overton hace que una idea que en un principio parece algo imposible se vuelva normal y se vuelva hasta ley. Entonces, ¿cuáles son como los pasos? El primer paso es pasar de lo impensable a lo radical. Por ejemplo, ponemos el ejemplo del canibalismo. Lo impensable es decir, o sea, es impensable pensar en el canibalismo. Y bueno, ¿cómo se pasa de lo impensable a lo radical?
cuando aparecen minorías y filósofos que empiezan a hablar, bueno, ¿y qué tal si empezamos a hablar y a reflexionar un poco sobre el canibalismo? Y se empieza como a generar esa duda. El segundo paso es pasar de lo radical a lo aceptable. Bueno, yo no comería gente, pero hay gente que no tiene nada que comer y que necesita comer personas. Y bueno, entonces ahí ya empieza a ser aceptable. De lo aceptable a lo sensible. Y bueno, es una opción razonable si tal persona se estaba justo por morir y tuvo que comer una persona. Y bueno, es el paso. De lo sensible a lo popular. Ya empiezan los medios de comunicación, los famosos, a hablar de lo bueno que es el canibalismo, que yo también comí personas y yo me... Perdón. Ajá. Con el COVID, el tema de la lavandina. Ah, no, ni idea, ¿qué pasó? Sí, que tenías que tomar. tomar. Nunca escuché eso. La Liliana La Canosa. No, nunca escuché que eso. supuestamente tomó en televisión Será. y todo. Sí, Por eso supuestamente. Y sería eso. Claro. Y el último paso es de lo popular a la ley. Entonces, por ejemplo, con el aborto. Si no, era impensable. Bien, de lo impensable a lo radical. Bueno, y si empezamos a hablar del aborto y después de lo radical a lo aceptable. Yo no abortaría, pero no juzgo al que aborta. Y de lo aceptable a lo popular. De lo aceptable a lo sensible. Bueno, es que esta persona se estaba por morir, entonces yo me sensibilizo con ella porque claro, yo entiendo que si no abortaba se iba a arruinar su vida y no iba a poder tener el trabajo de sus sueños. Después lo sensible a lo popular. Todo el mundo, todos los famosos, pagados obviamente, porque a los famosos les pagaban para que hablen a favor del aborto y después se hizo ley. Entonces, de esa forma, el relativismo y todas las ideas que vamos a ver ahora, con estas etapas de la ventana de Overton se fueron metiendo en la sociedad. Entonces, de esta forma, la mentira se termina aceptando como verdad. Y también el relativismo entró con la ventana de Overton y entró, yo no me voy a detener mucho en esto, pero está bueno decirlo, entró por dos ideas políticas. Uno es el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Yo soy mi propia verdad. O sea, yo decido lo que está bien y lo que está mal. Entonces la libertad se exalta, o sea, la libertad mal entendida, no como la verdadera libertad de los hijos de Dios, sino la libertad mal entendida se exalta sobre todas las cosas. Y después, el comunismo lo que hace es entender a la historia como una lucha de clases. ¿Qué es el comunismo? Están los opresores, que son los proletariados, o sea, la clase alta, y los oprimidos, que son... al revés. Los opresores, que son los burgueses, y los oprimidos, que es el proletariado, que es la clase obrera. Entonces, entiende la historia como una lucha de clases y la solución para el comunismo es que las clases desaparezcan, o sea, que no existan más clases y que el Estado quede como por encima de todas las cosas, que sea el Estado el que provea a todos por igual sin que exista clases. Entonces acá no se exalta al individuo, sino al Estado, y se entiende la historia como una lucha de clases, que ahora voy a decir en qué influyó justamente esto. Y aunque parezcan opuestas, el liberalismo y el comunismo se suelen presentar como opuestas, en realidad tienen como común que ambos niegan a Dios y ponen en su lugar o al hombre o al Estado. Entonces, ¿qué lograron estas ideologías? Al principio, que cada uno tiene que cada uno tenga su verdad, ¿no es cierto? Y ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que cuando sacamos a Dios del medio, todo se desordena. Entonces ahora vamos a ver un poco qué son algunas de las cosas que nos trajo el relativismo. Lo primero que nos trajo es el feminismo. El feminismo nace realmente como algo bueno, ¿no es cierto? Porque hay algo que el mismo Cristo hizo, que fue exaltar el rol de la mujer. O sea, de hecho nosotros vemos que Jesús tuvo muchos gestos con las mujeres, por ejemplo, la mujer primero más santa es la Virgen María. Él eligió encarnarse en una mujer sin tener que hacerlo. Él, por ejemplo, vemos cómo en su vida pública le dio mucha dignidad a las mujeres. Por ejemplo, a la mujer adúltera que estaban por apedrear, él la perdonó, él después la hizo discípula suya.
Vemos que, por ejemplo, la resurrección se la comunicó primero a las mujeres. Vemos que, por ejemplo, en Pentecostés, cuando la Biblia nos narra el suceso de Pentecostés, dice que estaban María y los apóstoles. ¿Y por qué se la nombra a María si antes no se la nombraba a las mujeres? Porque nos tienen que decir, María tuvo un papel fundamental en el Pentecostés. ¿Por qué? Porque ella ya estaba esposada con el Espíritu Santo, entonces ella y su oración fue muy importante para el Pentecostés. Entonces vemos cómo la Iglesia y Jesús siempre quiso, siempre en la Iglesia hubo errores obviamente, pero es cristiano que la mujer, defender la dignidad de la mujer. Pero hubo como algunas desviaciones en el feminismo, porque, como digo, no nació como algo realmente malo, sino como una respuesta a una situación que es verdad que muchas veces antes la mujer estaba sometida, no se la valoraba, no se valoraba su dignidad, se pensaba que el hombre era más solo por ser hombre. Entonces hay como varias, se llaman como olas, o sea, varios periodos en el feminismo. Lo que se llama la primera ola del feminismo lucha por los derechos de las mujeres de votar, estudiar, participar en la sociedad. Cosas muy buenas, ¿no? Que la mujer pueda estudiar, pueda votar, pueda trabajar, pueda tener una participación. Muy bueno. De hecho, por ejemplo, el Papa en su momento, el Papa Benedicto XV en 1919, alentó a las mujeres a que voten, cuando estaba todo esto de que salió lo del sufragio femenino. Pero acá también ya desde el principio se empezó a confundir que la mujer, que ser igual en dignidad al hombre significaba ser igual en todo. Entonces, por ejemplo, se empezó a sacar, la mujer empezó a pensar que iba a ser igual de digna del hombre si cumplía las mismas funciones del hombre. Entonces, por ejemplo, se la empezó a sacar del hogar a la mujer, que no está mal, y acá no está mal que la mujer trabaje. De hecho, yo estudié, trabajé, ahora hace un tiempo dejé de ejercer, yo soy terapeuta ocupacional, emprendo desde mi casa con mis tiempos, pero porque yo lo decidí así. No está mal que la mujer trabaje, el tema es que, ¿cuál fue el error acá? Que se empezó a pensar que la mujer iba a ser igual de digna del hombre cuando sea igual laboralmente que el hombre. Y ahora ya lo voy a ver, no está mal que la mujer trabaje, pero la mujer, sobre todo la mujer que es mamá, tiene una misión distinta en la familia al hombre, que no significa que no deba trabajar, porque la mujer en su trabajo, que esto también el Papa Juan Pablo II en una de sus encíclicas creo que es, él exalta también el papel de la mujer en lo laboral, porque la mujer en lo laboral ha traído muchas cosas buenas, pero no se tiene que olvidar la primera misión, que ahora ya lo voy a decir bien. Entonces, bueno, la primera ola del feminismo buscó justamente esto de darle como este valor en la sociedad a la mujer, pero ya se empezó a confundir en pensar que ser iguales en dignidad significaba ser idénticos en todos. Después la segunda ola, que vino en los años 60 a 80, ya empieza a entender ay, se me fue la palabra, como esta lucha de clases que dije antes del comunismo. Entonces, que la mujer, o sea, como que el hombre eran como los burgueses, era de la clase opresora, y la mujer era de la clase oprimida. Entonces, que la mujer iba a ser realmente libre cuando sea liberada del hombre. De hecho, una de las grandes pensadoras del feminismo en ese momento, que es Simone de Beauvoir, que las feministas de hoy la nombran mucho, ella dice en su libro El segundo sexo, primero dice, mujer no se nace, sino que se hace. Negando que nacemos ya mujer. Y ya yo me voy a decir esto, o sea, no tenemos, o sea, no es que yo nazco con el sexo de mujer, pero me puedo hacer mujer si quiero. Yo nazco mujer con todo lo que soy, y el hombre nace hombre con todo lo que es. Y también ella dice que el matrimonio y la familia son inventos para oprimir a la mujer, y que la mujer que los acepta se está destruyendo a sí misma. O sea, fíjense cómo acá ya se empieza a confundir mucho todo, porque se empieza a pensar esto, ¿no? La mujer es la oprimida por el hombre, y la que acepta el matrimonio está aceptando ser una oprimida. Y acá ya vemos cómo, pobre mujer, porque ella tenía una experiencia muy fea de matrimonio, pero claro, sí, la verdad ha sufrido mal, pero en realidad Dios hizo a la mujer,
sentido hizo hombre y mujer para que se complementen. O sea, él hizo el matrimonio y él santificó el matrimonio. Entonces, el matrimonio es el sueño de Dios. Entonces, ya se está atacando acá al matrimonio. Después, también se empieza a pensar acá en esta segunda ola que liberar a la mujer también es liberarla de que sea madre, porque es una tortura que la mujer sea madre, porque la mujer... Entonces, acá se empieza, por ejemplo, con todo lo que es... la Planned Parenthood, por ejemplo, nace en Margaret Sanger con todo lo que es la cuestión del aborto, para que la mujer se libere de la tortura de ser madre y pueda cumplir sus sueños y se pueda realizar. Empieza también acá todo lo que es el tema de los anticonceptivos, que ya lo voy a hablar después. Y después otra, por ejemplo, otra pensadora destacada de esta época, también ya empieza a decir que para que la mujer no sea oprimida, los hijos tienen que nacer pero sin intervención de la mujer. Entonces, o sea, que los hijos sean producto de... ¿Cómo? La fecundación in vitro. Claro, para que sea igual. Para que si el hombre no carga a la mujer, al hijo, la mujer tampoco. Entonces, frente a esto, yo en algún momento cuando estaba en la facultad, yo decía que era feminista, pero claro, cuando uno va al trasfondo de todo lo que es el feminismo, uno dice, bueno, defender la dignidad de la mujer, sí, defender los derechos de la mujer, sí, pero defender el feminismo es abrazar todo esto que viene en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Iglesia de eso? Nos dice, como dije antes, ¿no? que la mujer tiene una dignidad muy importante, o sea, que el mismo Cristo ha elevado la dignidad de muchas mujeres, que vemos, por ejemplo, en la Iglesia, como tenemos grandes santas, grandes doctoras de la Iglesia, o sea, que la Iglesia ha reconocido a muchas mujeres, qué sé yo, Santa Teresita, Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena, doctoras de la Iglesia, o sea, que han impactado en la Iglesia y en la espiritualidad de la Iglesia de una forma impresionante, porque se reconoce la dignidad. Pero cuando se empieza a desviar de todo esto, entonces no podemos aceptar todo lo que nos trae el feminismo, sería. Entonces, ¿qué nos enseña la fe cristiana? Nos enseña que esto San Juan Pablo II lo explica muy lindo en lo que es la teología del cuerpo. No sé si ustedes escucharon una vez eso. Él durante 3 años, todos los miércoles, dedicaba su homilía a dar una catequesis sobre el matrimonio y la familia, sobre el hombre y la mujer, y él desarrolla todo lo que es la teología del cuerpo. O sea, teología del cuerpo significa, y él va hablando de cómo el cuerpo revela a la persona, o sea, cómo, por ejemplo, uno no nace con un sexo y que eso es algo secundario. Nosotros hemos visto que somos unidad sustancial, entonces, por ejemplo, la mujer que nace mujer, no solamente, o sea, eso revela quién soy y la misión que tengo, porque por ejemplo una mujer, una monja que no se casa, que no tiene hijos naturales, siempre está llamada a la maternidad, a este acoger, a este dar vida, que no se hace siempre biológicamente, sino también muchas veces espiritualmente. Entonces, cómo el cuerpo revela lo que somos, va más allá de tener unos genitales, de tener ciertas características, sino que revela también la misión que tenemos, cómo la mujer tiene una gran misión, que es distinta a la del hombre. Entonces no podemos decir que para que la mujer deje de ser oprimida tiene que ser igual al hombre, porque la mujer tiene una misión distinta, tiene la misión de dar vida, tiene la misión de ser hogar, tiene la misión de ser la ayuda adecuada para el hombre, en el sentido de llevarlo siempre, porque la mujer tiende más a lo espiritual, entonces de llevarlo al hombre a lo espiritual. La sexualidad que tenemos influye en cómo pensamos, en cómo sentimos, en cómo actuamos. O sea, no es mentira que todas las mujeres son así, iguales. Pero es verdad que, por ejemplo, el cerebro funciona distinto. El cerebro del hombre funciona en cajones. No sé si alguna vez escucharon eso. Sí. Claro, y tienen un cajón de la nada. ¿Qué están pensando? Nada, porque de verdad el cerebro tiene un cajón. Yo una vez le digo a Antonio, apenas habíamos pasado, bueno, controlar el arroz. Yo empecé a hacer cosas. Y cuando lo veo estaba adelante del arroz. Y yo le digo, ¿qué hace? Controla el arroz. Claro, pero porque el hombre funciona así como se acciona. Entonces, ahora controla el arroz. En cambio, el cerebro de la mujer, pero esto de verdad que está... Yo lo estudié, de hecho. El cerebro de la mujer está todo como interconectado. Entonces yo mientras cocino el arroz, pongo la ropa y hago esto, me pongo a hacer lo otro. Entonces ya, o sea, todo funciona distinto. Es verdad que, por ejemplo, a mí me pasa con Antonio es mucho más sensible que yo en muchas cosas.
Y eso es más propio de la mujer que del hombre. Entonces, o sea, no es que sí o sí cumplimos con estos rasgos, pero sí es verdad que la misión de la mujer es distinta a la misión del hombre. El hombre está llamado a proteger, a custodiar, a proveer. Tanto el hombre que es padre como el hombre que no es padre. O sea, el hombre que es sacerdote es la misma misión, pero en el nivel espiritual sería. Entonces, la iglesia, ¿qué es lo que siempre nos enseña? Varón y mujer son diferentes, o sea, no son lo mismo, pero son complementarios. Y que ambos son creados para la comunión, o sea, para poder llevarse a la santidad mutuamente. Entonces, que no se tiene que entender como una pelea, como se entiende muchas veces, sino como en armonía, ¿no es cierto? Esa es la idea de Dios para el hombre y para la mujer. Y bueno, y lo que nos trae el feminismo, o sea, el relativismo y el feminismo, es el segundo tema que vamos a hablar, que es el tema de la ideología de género. Porque ya en la tercera ola del feminismo, primero se dijo, primero se luchó por los derechos de la mujer, segundo se empezó a decir que la mujer era oprimida por el hombre y se debía liberar del hombre, pero después se empezó a decir, así como el comunismo dice, bueno, la lucha de clases va a desaparecer cuando desaparezcan las clases, se empezó a decir, bueno, la lucha de sexos va a desaparecer cuando desaparezcan los sexos. Entonces ya no hay sexos, o sea, hay un sexo con el que uno nace, pero uno se puede autopercibir lo que quiera, porque entonces ya se desaparecen justamente esto de la sexualidad, hombre y mujer, para que cada uno sea lo que quiera hacer. Entonces, no importa el sexo con el que venimos, sino que importa cómo nos percibimos. Y de ahí nacen, yo no sé ya cuántos géneros hay, pero hay cada día uno nuevo. Hay algo ahora que surgió, que es un paso más adelante, que es la autopercepción de lo que yo quiero. No hace mucho dieron la noticia en Estados Unidos, estaban haciendo una movilización porque se autopercibían gatos. Ah, sí. Sí, he visto, sí. Entonces ellos son perros porque se autoperciben. Claro, sí. Y querían que los perros tengan derecho a votar. Sí. O sea, que le pongan en el documento que eran perros y que tengan derecho a votar. No. O sea, a ese nivel, la autopercepción llevó a eso. Sí, no, y en un nivel, por ejemplo, más terrible, por ejemplo, se ha visto de hombres que querían ganar premios competitivos, o sea, que por ejemplo, había uno que nadaba, me parece, que como perdía con los hombres, se percibía mujer. Entonces, cuando se percibió mujer, claro, le ganó a las mujeres. Hombres que han hecho eso en el boxeo, que han hecho desastre. Hombres, por ejemplo, de 50 y algo de años que se perciben de 5 años y tienen que ir al jardín. O sea, imagínense lo peligroso que es eso. Y muchas veces lo que está atrás es la pedofilia. Entonces, es de verdad terrible. ¿Y cuál es el problema acá? Que se está separando al cuerpo de la identidad. O sea, nosotros creemos que mi identidad es ser mujer con todo lo que soy y ser hombre con todo lo que uno es. Pero cuando uno se inventa quién es, entonces como que ahí hay como está esta ruptura interior, porque a mí mi cuerpo me está diciendo una cosa, pero yo digo otra. Y de verdad es algo que se sufre mucho, porque por ejemplo en Canadá, que es el lugar donde más en auge está todo esto de la ideología de género, creo que, yo no me acuerdo cuál era el porcentaje, pero es el porcentaje de más alta tasa de suicidio que hay. Y una vez es porque cuando uno en contra de esto escucha, no, que claro, se suicidan porque la gente le hace bullying porque son trans. No, porque ahí es el lugar, o sea, en ese lugar es donde, si por ejemplo, si los padres le enseñan a los hijos que son varón y mujer, los padres pueden ir presos, o sea, a ese nivel está todo tan dado vuelta. Y así todo en ese lugar donde públicamente se anima eso, donde más suicidios hay, porque claro, o sea, el corazón sabe. Entonces, si yo estoy diciendo que soy y estoy actuando en algo distinto a lo que mi cuerpo me dice, entonces se da esa ruptura interna y se dan muchas veces tasas de depresiones, de suicidios, de todas esas cosas, porque en realidad estamos separando el cuerpo de la identidad. Entonces, fíjense acá también el relativismo, porque ya no hay una verdad estable sobre quién soy. O sea, hoy, por ejemplo, hay uno que es el sexo fluido. Ahora me siento varón y en un rato mujer. Claro, imagínense, o sea, es terrible. Y bueno, y después vino lo que es la cuarta ola del feminismo, que
bueno, como que en realidad busca medio que lo mismo, pero defendiéndolo en las redes sociales, medios digitales y un poco las ideas. Cada uno puede elegir su género, no hay varones y mujeres, hay muchos géneros distintos, la familia tradicional ya no sirve, porque obviamente se ataca a la familia tradicional, que el hombre se sabe hombre, la mujer se sabe mujer. El cuerpo no importa, importa cómo me percibo. Y bueno, esto es justamente terrible porque ahí tiene muchas consecuencias. Primero, de la negación a Dios, porque ya no se conoce a Dios como creador. O sea, Dios me hizo mal, porque a mí me hizo mujer y yo me siento hombre. Entonces, Él me hizo mal. Él no es el que me creó mujer, yo soy la que decido quién soy. Hay negación también de uno mismo, porque es lo que dije recién, si lo que siento no consigue con lo que soy, se produce como esa división interior que es muy dolorosa. Y después también se da con esto el ataque a la familia. El ataque primero a la familia tradicional, y después a la vida, a la maternidad, a la paternidad, al sentido de los hijos, que todo eso lo vamos a ver un poquito ahora. Entonces, esto es un poco la ideología de género. ¿Y qué nos dice Benedicto XVI sobre esto? Él nos dijo algo impresionante. Dice, la ideología de género es la última rebelión del hombre contra su condición de criatura. O sea, es la última rebelión, como lo último que puede hacer. Dice, con el materialismo negó su trascendencia, su alma inmortal. O sea, con el materialismo se encerró en el más acá y se olvidó que era más allá. Con el ateísmo niega a Dios, a un ser superior que está fuera de sí. Pero con la ideología de género ya el hombre negó su espíritu, ya el hombre que negó su espíritu y su alma inmortal, ya el hombre que negó su espíritu y a su Dios, ahora niega a su cuerpo mismo, su naturaleza. Sin espíritu, sin Dios, sin cuerpo, se convierte en una voluntad que se autodetermina. Entonces, bueno, esto es impresionante lo que dice Benedicto. Y bueno, que es muy importante también que nosotros sepamos todo lo que hay de trasfondo de todo esto. Y después también con la ideología de género viene otro tema que está en relación, que es el tema de la homosexualidad, que justamente se promueve la idea de que la relación entre el hombre y la mujer no es la única, sino que es una entre muchas, y se presentan las uniones del mismo sexo como algo normal y aceptable. Y frente a eso nosotros tenemos que decir, bueno, primero, o sea, no solo qué dice la Iglesia, sino qué dice la naturaleza. Porque en la naturaleza se pueden unir hombre y mujer, pero hombre con hombre, mujer con mujer, va en contra de la naturaleza. Entonces ya es eso como un primer indicio. Lo segundo es también que el Dios crea al acto sexual, que ahora lo vamos a ver, con dos fines. El fin de dar vida, o sea, tener hijos, y el fin de unir a los esposos, de fortalecer como el vínculo conyugal. Y con, o sea, en la homosexualidad esto no se puede dar, porque primero que no son complementarios y segundo que no se puede dar vida. Entonces ya el fin de la unión sexual para que Dios lo pensó no se puede dar. Entonces la Iglesia, ¿qué es lo que nos dice? No, primero, ante esto, como ya se dice, yo nací así. No hay un estudio que diga que hay personas que nacen así, pero sí hay muchos estudios que revelan que muchas veces, la mayoría de las veces, está relacionado con heridas afectivas o de padres, figuras paternas o maternas débiles, o no tener una buena figura paterna o materna, sobre todo en los primeros años de vida. Entonces sí hay como una relación bastante fuerte en eso. Y sí también lo que dice la Iglesia es que tener la inclinación no es un pecado. La Iglesia lo que nos dice en el Catecismo es que a estas personas están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo, la amistad desinteresada, la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Es decir, no se condena a la persona, pero sí, o sea, se la llama a vivir en castidad y en santidad, pero sí obviamente a la inclinación, porque esto es contrario a la voluntad de Dios. Y sí, se la llama a la persona a ofrecer también esta cruz y a poder unirlo a Dios, y también quizás a veces Dios hasta sana esa herida. A mí, yo siempre lo cuento porque me tocó en un caso muy cercano, una persona que quiero mucho, que, bueno, era homosexual. Y claro, cuando él estaba en la iglesia y todo, como que nadie se lo había dicho. Yo le tuve que decir, mirá, o sea, Dios te ama y te ama un montón y quiere que vos seas santo, pero
no, como que está llamado a la castidad, y bueno, para esa persona fue re doloroso, pero bueno, inició un camino súper lindo, incluso de sanación, que al día de hoy se está replanteando realmente, porque Dios también como fue sanando todas esas heridas. Pero bueno, es muy importante que nosotros los invitemos a vivir en la verdad. O sea, abrazar, que hoy también muchas veces se habla mucho esto en la iglesia, abrazar a los homosexuales, sí, obvio. O sea, todos tienen que entrar a la iglesia, pero mostrarles la verdad, mostrarles cuál es el camino, decirles qué es lo que la iglesia, cuál es el camino que la iglesia enseña. De hecho, hay una carta muy linda de una chica que es lesbiana, católica, que se las voy a mandar después, que ella como que le reclama a los sacerdotes, le dice, o sea, enséñennos que tenemos que vivir en castidad, que tenemos que vivir en la verdad, no nos bajen la vara, o sea, como que ella, que tiene atracción al mismo sexo, como que ella misma dice, díganos la verdad, o sea, incluirnos no es decir que podemos vivir como queremos, es porque es como todos, ¿no? O sea, todos la iglesia nos abrazó, pero nos dijo, che, bueno, pero hay que tirar los chakras, hay que tirar, ¿no es cierto? O sea, hay cosas que hay que cambiar. Entonces, obviamente que en estas personas muchas veces es mucho más doloroso porque quizás hasta un proyecto de familia y demás no se puede realizar. Pero bueno, hay otro chico también que tiene una red social que es Exo de Victoria, que él también es homosexual y él habla de cómo abrazar esta cruz, o sea, cómo el homosexual también está abrazado a abrazar esta cruz y vivir también a Cristo y a santificarse ahí, que obviamente, bueno, cuando uno no lo vive, o sea, hay que vivirlo y hay que estar en ese lugar, pero bueno, nosotros siempre tenemos que invitar justamente a eso. Entonces, la inclinación homosexual no es un pecado, los actos sí. La iglesia ama y acompaña a toda persona que busca vivir en la verdad. El camino es Cristo y Él lo llama a la santidad, y cuando uno también se ordena según el plan de Dios, se libera interiormente. A mí me pasó con esta persona que cuando él empezó a vivir también ordenadamente, él empezó a ser feliz. O sea, porque claro, él antes vivía una sexualidad desordenada y no era feliz. Entonces, porque la felicidad también está justamente en Dios. Sí. Entonces ahí es vivir en la castidad. Claro, sí, vivir en la castidad. ¿Y si qué? Es ante no poder uno, digamos, sentir, corregime si entendí mal, ante uno no poder sentir la atracción hacia el otro sexo, que dice, bueno, está bien, vos no lo sentís, está este camino, Sí, y de ahí, no sé si lo entendí bien. Lo volví a repetir para estar bien seguro. No sé si lo entendí bien. Muchas veces cada vez se están promoviendo más lo que se llaman terapias de conversión, que en realidad no es que yo te obligo a que vos te conviertas y que vos que sos hombre te gustan los hombres, te gustan las mujeres. Es que muchas veces esto nace de o católicos o evangélicos que buscan como sanar el corazón, sería. Entonces muchas veces cuando se resuelven las heridas, se resuelve el tema de la sexualidad. Por ejemplo, también una vez escuché un chico en YouTube que, bueno, fue homosexual, hasta que, bueno, tuvo como un encuentro así muy grande con Dios, y Dios le muestra qué es lo que a él lo había llevado a eso. Y fue una vez, pero fue algún chiste que él había entendido mal del papá, porque era chiquito, estaba desnudo, y el papá y el hermano se le ríen, pero como halagándolo sería, porque tenía el miembro grande. Entonces él en ese momento pensó que se le estaban burlando, y Dios le muestra que ese había sido el episodio que él lo había llevado a ser homosexual. Entonces él vivió toda una vida homosexual desordenada, hasta que se encuentra con Dios. Dios le muestra esto, lo sana, y él empezó a vivir una sexualidad ordenada. Entonces, no siempre se da, o sea, a veces es la cruz que uno tiene que abrazar, pero bueno, ese es como el camino que propone la iglesia, sería. Entonces, bueno, dijimos que nos trajo el relativismo, feminismo, ideología de género, homosexualidad, y lo último es la transmisión de la vida y los ataques contra ella. Entonces, Dios, al principio, en Génesis, creó a Adán y a Eva y les dio la misión de, ¿cuál es el primer mandato que les da? Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Bien, entonces, como vimos, el acto sexual tiene dos fines. La procreación, o sea, traer hijos al mundo, que no son hijos nuestros, no es, muchas veces se piensa que el hijo es mi proyecto. El hijo es de Dios,
son nuestro préstamo. Nosotros en el tiempo que tenemos en esta vida, los tenemos que cuidar, acompañar, hasta que lleguen al cielo, pero los hijos son de Dios. La procreación, y el segundo fin es la unión de los esposos, porque en el acto sexual los esposos, o sea, se llega a una unión espiritual también. Pero justamente la anticultura de la muerte, ¿qué nos dice? No sean fecundos, no se multipliquen, disfruten solos de la tierra. Entonces, para lograrlo ataca directamente a la sexualidad, a la fecundidad y a la familia. Entonces, ¿por qué el demonio no quiere que tengamos hijos? Porque el demonio no quiere que tenga más hijos. O sea, el demonio no quiere que lleguen más almas al cielo. Entonces, nos va como tentando, nos va diciendo, che, bueno, los hijos, pero mira que son una carga, pero déjalo para esto de cuando seas más grande y ya no puedas tener hijos, más o menos. Pero fíjate que si vos tenés hijos no vas a poder hacer esto y esto que vos querías hacer. Entonces, nos va llevando a todo esto. ¿Y cómo lo hace? Con distintas cosas. Que ahora la vamos a ver rapidito. Después, si alguien tiene dudas, me puede preguntar, pero no nos queda mucho tiempo. Esterilización, anticoncepción, fecundación in vitro, aborto, rechazo a la maternidad y a la paternidad. Entonces, todas estas prácticas tienen un común denominador, que es que rechazan el sentido de entrega y de apertura a la vida que Dios pensó para el matrimonio, justamente. Entonces, ¿qué nos dice San Pablo? Nos dice, ámense como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Totalmente, se entregó totalmente. En cambio, ¿qué es lo que pasa cuando una pareja se cierra la vida? Dice, bueno, yo amo todo de vos, menos tu capacidad de dar vida. Entonces ya no estamos amando de manera total. ¿Qué nos dice la teología del cuerpo? Que el amor, el verdadero amor, es libre, total, fiel y fecundo. Si nos cerramos la vida, no está haciendo un amor total, no está haciendo un amor fecundo. Entonces, la primera cuestión es el tema de la esterilización. ¿Qué es la esterilización? Es una operación médica que elimina la capacidad de tener hijos de forma permanente. Ahora está terrible porque creo que hasta menores de edad pueden decidir hacerse operaciones para la esterilización sin consentimiento de sus padres. Entonces, imagínense una chica de 14 años que se quiere ligar la trompa y es terrible. O sea, después a los 20, 25 se casa y no puede. Claro, o cambia de idea, o se convierte y sí. Es terrible, la verdad. Entonces, la esterilización es destruir una función sana del cuerpo, destruir, es mutilar, para no poder dar vida. ¿Cuándo? O sea, desde la iglesia, ¿cuándo decimos que es aceptable la esterilización? Cuando la enfermedad es grave, cuando es el único remedio para esa enfermedad y cuando la intención es curar y un poco curarte y un poco hacerte la esterilización. O sea, cuando de verdad es el único remedio y es una enfermedad grave. Después está el tema de la anticoncepción. La anticoncepción es cualquier modificación o introducción en el acto sexual que busque impedir que esa relación pueda dar vida. ¿Por qué es grave el tema de la anticoncepción? Respecto a Dios, porque el hombre se pone en lugar de Dios y decide cuándo dar vida y cuándo no. Y ese es el lugar que solamente le corresponde a Dios. Entonces es un acto de soberbia y de desconfianza que priva a los hijos, o sea, que le priva a él de darnos los hijos que él quiere dar, o sea, los hijos que él quiere tener en realidad. Después del acto sexual también, porque se reduce al placer solamente evolutivo y se corta este fin, sería que es el fin procreativo, que ambos tienen que estar juntos siempre, o sea, no se puede dar solo uno. Y también respecto a los actos sexuales, porque muchas veces, como hay anticoncepción, entonces como que se separa el acto sexual de que sea con una relación estable sería. Entonces, así también como muchas veces nacen hijos sin padres o sin madres porque se dieron en relaciones espontáneas. Ahora la buscan a veces muchas mujeres tener el hijo, pero no me interesa tener sola, sin el hombre. Sí. Como que si el hijo es un proyecto mío solamente. Sí, personal. Después, en cuanto a los hijos, porque nos lleva a ver a los hijos como una carga. Respecto al otro, porque yo le estoy diciendo al otro, yo amo todo de vos, menos tu fecundidad. Y respecto a mí mismo también, porque me encierro como en la comodidad y me cierro también a la gracia de Dios.
Entonces, y también muchos métodos anticonceptivos aceptan la salud de la mujer. Por ejemplo, bueno, las pastillas, que la cuestión hormonal ahí es terrible. Entonces, en la iglesia lo que se dice, o sea, lo que nosotros como iglesia enseñamos es que lo que nos dice la Humana Evite. La única forma de evitar embarazos es a través de los ay, sí, no me sale. Los métodos naturales, pero que tampoco los métodos naturales se deberían usar. O sea, bueno, yo quiero tener 2 hijos solamente, es la decisión que tomamos y tenemos 2 hijos con los métodos naturales. Lo que dice la iglesia es lícito usar los métodos naturales si existen graves razones físicas, psicológicas o sociales que no permitan que en ese momento pueda venir un hijo. Entonces, fuera de esas razones físicas, psicológicas o sociales, graves razones de ser Humana Evite, uno debería estar abierto a la vida, ¿sí? Entonces, a veces, nosotros esto lo vemos mucho, conocemos muchos matrimonios católicos jóvenes, y a veces es como que uno dice, no, bueno, como que usa los métodos, pero por comodidad mía, porque bueno, sí, me parece más cómodo tener un par de hijos nomás, y es lo que más o menos acomoda en nuestro proyecto. Y en realidad, y bueno, y si llega otro, estoy abierto. Pero en realidad nosotros tenemos que tener como esta tendencia a la apertura de la vida. O sea, estar obviamente en discernimiento, porque tampoco se trata de traer hijos porque sí. Se habla mucho de la paternidad responsable en la iglesia, o sea, tener hijos y poder sostenerlos afectiva, espiritual y económicamente, pero siempre tratando de ser generosos. Ahí está. Porque decir, bueno, no, porque le quiero dar lo mejor a mi hijo, y bueno, y a veces que Dios no quiere que le demos lo mejor, o sea, lo mejor quizás sea un hermanito, o a veces también nosotros decimos, uy no, porque no nos da la economía. Y nosotros con cada hijo que vino hemos visto cómo Dios también provee, y uno, o sea, porque muchas veces cuando cerramos a la vida, nos cerramos también a lo que Dios nos quiere dar a través de su providencia. Entonces, por ejemplo, hay un caso, medio extraordinario, Santa Catalina de Siena, gran doctora de la iglesia, es la número 25 de hijos. O sea, fíjense si esa familia decía, no, con 5 ya fuimos generosos. Y nos perdíamos de Santa Catalina de Siena. Entonces, bueno, es importante, y los esposos siempre de cara a Dios, y realmente de cara a Dios y preguntándole qué quiere, pero siempre tratar de ser generosos con la vida, incluso aunque se usen los métodos naturales. Después, bueno, anticoncepción. Primero vimos esterilización, anticoncepción, y ahora lo que es fecundación in vitro. ¿Qué es la fecundación in vitro? Es básicamente crear la vida afuera, en laboratorios, y después fecundarlo en la mujer. Esto es terrible. Es terrible porque se producen muchos seres humanos que se congelan. O sea, primero se separa el acto sexual, o sea, la procreación del acto sexual. En lo que es la inseminación, también obviamente está mal, porque hay muchas cuestiones bastante terribles en buscar el semen de otro hombre para metérselo a la mujer, porque también se está separando del acto sexual. Pero bueno, ya en la fecundación in vitro lo que pasa es que se crean vidas en laboratorio, quedan congelados, después se implantan mucho tiempo después, muchos no sobreviven, se selecciona quién vive y quién no, porque muchas veces no, esta que ya es persona, parece que no va a tener una buena salud, entonces se descarta. Hay muchas consecuencias en el niño también, porque ¿quién es el padre? El que donó el óvulo, el espermatozoide, el científico que los unió. A veces cuando se implanta en panza de otra mujer, la mamá que me llevó, o sea, hay mucho problema de identidad. Hay muchas consecuencias futuras en el sistema nervioso de los niños también, porque están congelados con sustancias que son muy tóxicas, entonces cada vez más se ve retraso mental, trastorno del espectro autista y demás. Yo soy terapeuta ocupacional, esto lo he visto mucho, como muchas cuestiones tienen que ver, o sea, muchas veces como niños que fueron fecundados in vitro y tienen alguno de estos temas. Entonces, el deseo de tener hijos es realmente un deseo bueno, pero nunca fabricar una vida como si fuese una cocinación. Sí, no, y aparte hay unos datos en Gran Bretaña,
yo cuando lo leí justo el otro día estaba leyendo esto, decía entre 1991 y 2006 se crearon 2.302.627 embriones, o sea, el 100%. Que de ese 100% que nacieron, solo el 4%. Que se abortaron directamente, el 43%. Que por estar congelados se murieron, el 51%. O sea, fíjense, para que nazca ese 4%, hay un 96% de personas que se creen y se mueren. O se las mata o se mueren porque no sobreviven. Entonces, es terrible y obviamente yo no sé lo que se siente no poder tener hijos, porque no tuvimos ese problema, evidentemente, pero bueno, uno siempre también tiene que ayudar en el matrimonio a hacer la voluntad de Dios. Primero que el llamado a la fecundidad no siempre, o sea, no solo se limita a lo biológico, sino a la fecundidad espiritual. O sea, que el matrimonio tiene que ser solamente fecundo con los hijos que tiene, sino si no puede tener hijos, a ser fecundo espiritualmente. Y después, o sea, buscar opciones médicas que se adapten a una moral cristiana, que por ejemplo hay algo que está muy bueno ahora, que es la naprotecnología, que es toda o sea, se tratan problemas de fertilidad, pero desde una visión cristiana. Y bueno, si no, también hay camino de la adopción. Pero bueno, es muy feo. A mí me pasa ahora, justo en estos días tengo que hablar con una amiga que va a hacer fecundación in vitro y le tengo que decir todo esto. Pero bueno, no, también tiene que decir la verdad, porque si no, a mí me carga en la conciencia de decir cuántas personas se pueden morir o se pueden abortar si yo no hablo con mi amiga. Quizás yo le digo a mi amiga y mi amiga lo termina haciendo igual, pero bueno, uno tiene que siempre tratar de ir con la verdad. Y después lo último, lo penúltimo, es el tema del aborto, que bueno, no me voy a tener mucho en esto, pero bueno, el tema del aborto es básicamente matar a un bebé chiquitito, porque se lo considera menos persona porque es chiquitito. Nosotros creemos que la vida, o sea, la fe y la ciencia también, que la vida empieza en el momento de la concepción. O sea, óvulos y fertilización se unen, empiezan una vida. Entonces muchas veces se dice, no, bueno, mi cuerpo es mi decisión. No es tu cuerpo, o sea, porque ahí hay otro cuerpo. Entonces, por ejemplo, casos difíciles, por ejemplo, violación. Ahí no podemos defender el aborto. Y ahí no estamos tampoco trabajando en pro de la mujer, porque si nosotros a esa mujer que fue violada, que tuvo ese trauma, le decimos que aborte, el aborto en sí mismo tiene muchísimas consecuencias, o sea, aunque se las niegue, tiene muchísimas consecuencias para la mujer, porque la mujer, aunque por afuera la niegue, el corazón sabe que está matando a un hijo. De hecho, ahora mi hermano que es psicólogo, una chica de acá también que es nuestro grupo, Gaby, fueron a hacer una formación en aborto, en sanación post-aborto, y es terrible todo lo que se da. Entonces yo conocí a mucha gente que abortó antes de estar cerca de Dios, y llegó a Dios porque eso la torturaban, o sea, soñaban con los bebés, escuchaban llanto, tenían una depresión, ganas de suicidarse, y todo eso fue totalmente abortado. Entonces, aunque a la mujer la hayan violado, si nosotros le decimos que el aborto va a ser la solución, le estamos haciendo más daño todavía. Después también el tema de las malformaciones del bebé. Ahí tampoco, porque entonces estamos entendiendo a la persona como que es valiosa según qué tanto puede hacer. Y uno no es valioso según qué tanto puede hacer, uno es valioso porque es, y porque es hijo y creado de Dios sería. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo el día de mañana tengo un accidente y quedo cuadriplégica, entonces me pueden matar porque yo ya tengo, no valgo. No, o sea, porque nosotros entendemos que la dignidad de la persona va más allá de lo que puede o no puede hacer. Después también, en el riesgo, cuando la madre corre riesgo, en realidad siempre lo importante es tratar de salvar a ambos. Incluso cuando la vida de la madre corre riesgo, tampoco se justifica matar al bebé, porque estamos diciendo, bueno, mato al que es más chiquito, y sigue siendo como matar. Entonces la solución sería siempre buscar tratar las dos vidas. Y también nosotros tenemos que saber que el aborto es algo totalmente satánico. De hecho, por ejemplo, muchos satánicos que se han convertido dicen que el aborto es el sacrificio que a Satanás más le gusta porque es un alma inocente, o sea, es un alma pura, que para hacer, por ejemplo, las mayores beneficios siempre se ofrece un aborto. Para que un sacerdote satánico sea sacerdote tiene que abortar. En todas las misas negras que se hacen se ofrecen los abortos del día. Y también muchos satánicos, muchos exorcistas dicen que con cada aborto, que esto creo que Gloria Pueblo lo decía también, se liberan demonios del infierno.
porque es tan aberrante, o sea, es tan terrible el aborto, porque es matar, pero matar al más inocente. Entonces, bueno, el que está justamente detrás de todo esto es el demonio. Y después, lo último, sería el tema de la eutanasia, que también la eutanasia es provocar la muerte de una persona enferma, vieja o con sufrimiento, con la excusa de evitarle el dolor, de darle una muerte digna. Entonces, pero incluso en Holanda, por ejemplo, si alguien tiene depresión, yo puedo irme a la eutanasia porque tengo depresión, y se deja que gente de 20 años que tiene depresión se mate. Entonces, acá, que es un poco lo que se pierde, es, bueno, sí, tal persona hace 20 años está enchufada, es un vegetal. Y bueno, pero acá estamos perdiendo qué es lo que Dios está queriendo que esa persona purgue, que esa persona, o sea, la voluntad de Dios va más allá de la utilidad, sería. Dios quizás en esos 20 años que él estuvo enchufado y que no pudo reaccionar y hablar con nadie, se encontró con Dios y se arrepintió y purgó por sus pecados, y para eso se fue al cielo, qué sé yo. El sentido del sufrimiento. Nosotros estamos en una ciudad donde se entiende todo por el que hace y el que no hace. Entonces ya si no haces, si no producís, si me estás costando plata y no haces nada, porque me está costando plata mantenerte, entonces mejor es matarte. Y sigue siendo justamente matar. Entonces, en vez de matar, ¿qué es lo que necesita esa gente? Acompañamiento espiritual, oración, sacramentos, perdón, y sobre todo en el último momento de la vida, es re importante porque quizás se convierte y se va en el cielo. Cuidados paliativos, o sea, medicina que alivie el dolor sin matar, y afecto verdadero. Entonces, la Iglesia enseña que la eutanasia es una grave violación a la ley de Dios, porque es la eliminación deliberada y moralmente inaceptable de la persona humana. Y la vida humana, como nos enseña el Catecismo, es sagrada desde su concepción hasta la muerte natural. Entonces, bueno, eso sería un poco más o menos esto. Lo último para cerrar, Sor Lucía, la vidente de Fátima, ella dice que la Virgen le reveló que la última batalla iba a ser contra la vida y la familia. Esto lo dijo hace más de 100 años, y fíjense si no estamos en donde hoy más ataca a la vida y la familia. Entonces es muy importante. Y ella dice, no teman, porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia será combatido y enfrentado en todas las formas, porque está en el punto decisivo. Sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza. Así que bueno, tenemos que saber también que estamos en esta última batalla, tenemos que dar la batalla con la oración y también tratando de actuar en las medidas de nuestras posibilidades, bueno, primero en nuestra vida, obviamente, como desterrando todo esto, y también ayudando a los que estén más cercanos o a lo que Dios nos llame también a poder justamente velar por la vida. Así que bueno, ahora digo como estamos medio pasado de tiempo, ahora digo lo que sería de tarea, y después si hay alguna pregunta me la hacen después, así que quiera se puede ir. Las tareas, bueno, primero renunciar a toda práctica y pensamiento que tenga que ver con esta anticultura de la muerte. Les voy a mandar también la carta de esta chica que es homosexual para que la lean. Después del tratado, los numeritos del 55 al 59. ¿Qué? Nos mandaron que le hiciéramos hasta el 89 en la clase pasada. Sí. 89 mandé. Sí. En el grupo, me equivoqué de número. Yo le dije. Empezamos a leer y nos quedó muy atrasado. Me equivoqué. Se confundió de número. Me equivoqué de número. No, debe ser así. Nosotros nos comimos, me decía, no, nosotros nos salteamos, me dice. No, me equivoqué. Digo yo. Aprendí mal el número. Bueno, si ya le leyeron la historia. Pues ya le leyeron, genial. Entonces no tiene tratado de eso. No, pero del 55 dice. Del 55 al 59 ahora. Sí. Pero era como 60 y pico, no dijiste. Lo mandé por WhatsApp mal. Bueno. Hasta el 80. Ahora. El 74 Bueno, al final después 59 no dedo. No, y bueno, y después el retiro que tenemos el domingo, bueno, vos que no podés ir, después vamos a ver cómo lo pasamos virtual. Como mandé hoy, no va a haber confesiones, no va a haber, creíamos que iba a haber misa a las 7, pero no sabíamos que se iba a dar esto de que en el centro se organizó para ir a Esperanza, nos entramos el domingo y el padre tampoco va a estar. Entonces, bueno, por eso mandé los horarios de la misa
tanto acá, bueno, acá es 8:30 siempre, y si no, bueno, en el centro, que no va a estar el horario de la misa de las 7 de la tarde. Así que bueno. Y va a ser ese horario, sí, de las 2 a las 6 menos cuarto. 9 menos cuarto hasta las 7 menos cuarto. 7 menos cuarto. Sí. Así que bueno. O sea, ahí se va a hacer la 3 menos cuarto. Es un pequeño retirito, así, con charlitas y oración, retiro de renuncia. Oración y charlitas. Charlas. Sí. Bueno, cerramos con Ave María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, por último, estos temas como que los vimos todos así de pasada, pero de todo hay mucho para profundizar, así que si alguno quiere profundizar en algún tema en específico, les podemos Yo después leo, en la semana leo leemos el libro, leo lo que hicimos. Genial, lo que genial. vos lees. Entonces, No, que ya está. Más o menos lo que ella explica, chao. Y lo que leemos.